93.0 FM. En la frontera del tiempo. Un espacio de ciencia, naturaleza y tecnología del futuro. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, a través de la 93.0 de su frecuencia modulada en cadena. ...93.0. Clima. El futuro es ahora. La transmisión original en ruso fue emitida en el año 2019. Cambio climático brusco. ¿Qué debe saber cada persona? ¿Cómo sobrevivir el día de mañana? En esta transmisión se plantean con agudeza cuestiones vitales del cambio climático en el planeta, de las advertencias sobre los acontecimientos que se avecinan. Cataclismos, causas y consecuencias. ¿Por qué las catástrofes naturales son cada vez más numerosas y su potencia va en aumento? Informe sobre los problemas y consecuencias del cambio climático global en la Tierra. Métodos efectivos de resolver estos problemas. Acontecimientos que se están haciendo realidad ante nuestros ojos. El punto de no retorno. ¿Cuánto queda? ¿Estás seguro de que mañana tu vida no cambiará drásticamente y tu familia no se sumará a las filas de millones de refugiados climáticos? ¿Qué tiene que hacer cada persona hoy para evitar convertirse mañana en víctima de la sociedad consumista y del pensamiento egoísta? ¿Qué tiene que hacer cada uno ahora para evitar un triste destino? De ti depende mucho. ¿Cómo puedes cambiar el curso de los acontecimientos? La sociedad. Elección y libertad. ¿Cómo no guardar silencio? Juntas, las personas pueden hacer mucho. ¿Cómo lograr la unión? ¿Qué es la negatividad de la consciencia y qué es la libertad de la personalidad? ¿Cuál es la conexión de la escatología, la climatología, los procesos cósmicos con el vector de desarrollo de toda la humanidad? ¿Qué puede hacer realmente la gente y qué callan las religiones? Ejemplos reales en la sociedad moderna de la unión de las personas sobre el fundamento espiritual común interno, la humanidad y la ayuda mutua. Escucha la 93 FM, en tu dial 93 en frecuencia modulada y online en www.la93fm.com. Buenos días, queridos amigos. En el estudio de Latra TV, hoy está el estimado Igor Mikhailovich Danilov. Buenos días, Igor Mikhailovich. Buenos días. Por supuesto, hoy la presencia de Igor Mikhailovich es muy inspiradora porque el tema de nuestra transmisión de hoy es un tema muy serio y muy agudo. Es el cambio climático global en el planeta. El informe sobre los problemas y las consecuencias del cambio climático global en la Tierra es la realidad absoluta del día de hoy. Solo nos queda constatar que los acontecimientos que se describen en el informe se producen dentro de los plazos indicados. De hecho, la humanidad no tiene ni siquiera 50 años. La actividad sísmica crece en todo el mundo. Se está expandiendo la geografía de los terremotos. Su frecuencia y magnitud están aumentando significativamente. La imprevisibilidad de los terremotos perjudica enormemente a la población de las regiones afectadas. En las condiciones extremas resulta terrible. No es tanto el acontecimiento en sí, sino el comportamiento animal de las personas con una visión consumista del mundo. ¿Qué podemos hacer hoy nosotros, las personas, para no convertirnos mañana en víctimas de un pensamiento egoísta? En el planeta están formándose nuevas fallas tectónicas continentales, grietas y fallas. Por todo el mundo se observa la repentina aparición de las grietas y fallas gigantes. Se produce una deformación significativa de la tierra, el tornado. Un elemento despiadado cae sobre los asentamientos, destruyendo todo a su camino. Los tornados se intensifican y hoy ya pueden ser observados en regiones atípicas para ellos. La actividad volcánica, las nubes piroclásticas, los flujos de lodo,
Es una amenaza para los asentamientos más cercanos, ya que están obligando a las personas a abandonar sus hogares y privándoles de sus medios de vida. El desastre no viene solo. La erupción volcánica se acompaña de una alta actividad sísmica. Estas provocan los deslizamientos de tierra, la formación de las grietas, la aparición de los tsunamis, conllevan a las pérdidas de las cosechas, el hambre y las enfermedades, aceleran el cambio climático global en el planeta, los incendios, el calor anormal, los gigantes y devastadores incendios naturales, el calor anormal, el viento huracanado, el fuego que quema las ciudades enteras, el elemento llameante en la lucha contra el cual las personas se vieron impotentes con todas sus capacidades técnicas de la civilización moderna. Las catástrofes van creciendo y no podemos resistirlas. No hay manera de evitarlo. Frente al elemento global, toda la civilización con su progreso técnico elogiado es una gran burbuja de jabón, indefensa ante la naturaleza. Las nevadas, el granizo, las heladas anormales, la nieve cae incluso en los desiertos, África, Europa, América. El planeta está experimentando un cambio drástico de temperatura. Las heladas récord y las nevadas están paralizando la vida de regiones enteras. El granizo, las cosechas destruidas, redes eléctricas, edificios y coches dañados. El campo magnético de la Tierra, el desplazamiento anormalmente rápido del polo magnético norte respectivamente del polo sur de la Tierra. Estos cambios significativos causan graves problemas no solo como los fallos del funcionamiento de las herramientas de navegación y otros dispositivos electrónicos. ¿Cuáles son las consecuencias extremas que esto puede causar en un futuro próximo? El derretimiento de los glaciares. El rápido derretimiento de los glaciares en los polos, el aumento brusco de la temperatura ha llevado a una notable disminución en el área de hielo marino. Como consecuencia, el aumento del nivel del océano mundial, la alteración de los ecosistemas. El clima está cambiando y mañana tu vida habitual cambiará radicalmente. ¿Tú estás preparado para ello? Los huracanes. Los potentes huracanes con una fuerza destructiva atacan cada vez más nuestro planeta. El elemento está lanzando enormes masas de agua de mar en la Tierra, causando fuertes inundaciones repentinas, mareas de tormenta, flujos de lodo y deslizamientos de tierra. Los desastres naturales se juntan, causando a las personas daños récord. Esto afecta a todos los aspectos de la vida de las personas y su seguridad. Es una amenaza para la salud y la vida, la escasez de los alimentos y agua dulce, la pérdida de bienes y recursos para existencia. ¿Cómo es para aquellos que sobrevivieron comenzar la vida desde cero? Los tifones. En la sociedad de consumo, incluso con la existencia de las leyes humanas en papel, en la práctica, cada persona afectada se queda a solas con sus calamidades y problemas. Los deslizamientos de tierra. Fuertes lluvias, tormentas de lluvias generan terribles deslizamientos de tierra repentinos, flujos de lodo. Toman a la gente desprevenida. Estos elementos entierran bajo las formaciones de roca las carreteras, los edificios, los asentamientos enteros. Los tsunamis. Miles de toneladas de agua del océano devastan todo en su camino. Como resultado del impacto del elemento mueren las personas. Las zonas costeras se vuelven no aptas para la vida. El tsunami conlleva una amenaza de catástrofe ecológica. Las inundaciones. El clima está cambiando. Y luego será peor aún. Tu vida habitual cambiará radicalmente. ¿Tú estás preparado para ello? ¿Perder a tu familia, tus parientes y seres queridos, tu casa y tu propiedad? ¿Qué has hecho hoy para que el día de mañana para ti y tu familia sea diferente? Los refugiados. Solo estás viendo un video. Y tu conciencia dice que eso no te concierne a ti. Pero alguien está pasando por esto ahora mismo. ¿Estás seguro
de que eso no te pasará mañana y no te convertirás en partícipe de esos desastres? Y alguien va a mirar un video con tu participación y al igual que tú ahora dudará de lo que está sucediendo. Los refugiados, las personas sin pan, sin un centavo en el bolsillo, se ven obligadas a trasladarse ilegalmente a otros países para sobrevivir. Mientras tú estás en un lugar caliente y acogedor, la conciencia te dice: ¿quién necesita a los pobres mendigos? Y más aún, en mi casa. Pero la verdad es que es un problema común y nos tocará a todos, incluso a ti. Y mañana tú, junto con ellos, vas a buscar un lugar seguro para sobrevivir. Ahora lo miras como algo ajeno, pero mañana tendrás que ir dentro de esa multitud. Y después de mañana te verás obligado a irte junto con aquellos a los que viniste y que no se alegraron de verte. Te preguntas, ¿por qué está pasando esto ahora? ¿Dónde está la actitud civilizada hacia la gente? ¿Dónde está la ayuda de las organizaciones internacionales que están obligadas a cuidar de las personas? ¿Dónde están? ¿Dónde está todo eso aquí y ahora? La verdad es que los burócratas a los que la sociedad ha asignado la solución de esos problemas son las mismas personas del pensamiento consumista, que se sientan y miran el video en los despachos acogedores y en lugar de ayudar realmente a las personas, escriben los nuevos fakes para los medios de comunicación mundiales. Pero la realidad es tal que ya mañana van a ir a tu lado en una multitud de refugiados arrepentidos de no haber hecho nada, cuando tuvieron la oportunidad de cambiar mucho. Y eso es tan inevitable como la salida del sol. Todo lo que has visto es solo una parte de los eventos que ocurrieron durante el año. Y si tú no quieres ver esto, te abstraes de los problemas de los demás. Eso no significa que mañana esto no ocurrirá contigo, con tu casa y con tu familia. Escucha la 93 FM, en tu dial 93 en frecuencia modulada y online en www.la93fm.com. Cuando le quitan la última botella de agua a un niño y cuando disparan a una anciana por un trozo de pan, ¿sí? Esta es la realidad de la existencia, porque todo lo que ahora se impone en la cabeza de la gente es sobre todo violencia, crueldad y supervivencia a cualquier precio. Bueno, la gente se volverá más espiritual cuando tenga que compartir una botella de agua entre todos. Hay héroes entre la gente, no lo discuto, que darán su parte a otra persona para prolongar su vida. Por supuesto que los hay, pero viendo en proporción, ¿cuántos son? Aquí está la respuesta. Entonces, ¿qué nos espera con tal curso de los acontecimientos? ¿Pandillas armadas? Y todas las películas que filmaban son un suave cuento de hadas comparado con la realidad que podría haber. Lo hemos hablado más de una vez. Al fin y al cabo, el sistema lo prevé todo. Ya hemos mencionado en las transmisiones sobre la migración. Bueno, imagínate, si al menos 1.000 millones de personas comenzaran ahora a desplazarse para reasentarse, al menos 1.000 millones. ¿Cómo acabará todo esto? Es interesante cómo se interpone, sí, incluso en relación con las cuestiones de los refugiados, las cuestiones de la migración, esa posición de que los refugiados son víctimas. ¿No son las mismas personas que tú? Y cada uno ha visto y pensado, vendrán a mí. ¿Por qué vendrán a ti? ¿Por qué no tú, amigo mío? ¿Irás? Todo puede ser exactamente lo contrario de lo que te dice la conciencia. Te verás obligado a ir a algún lugar con tu familia, a un lugar donde nadie te esté esperando. Bueno, ¿no es así? ¿Y entonces qué? Unos quieren que les den, otros no quieren dar nada. ¿Por qué tengo que compartir? Así es como impone el sistema. Y todo el mundo piensa que alguien le debe algo, pero la verdad es que nadie le debe nada a nadie en este mundo, y esto es realmente cierto. También hay este ejemplo positivo, el movimiento Alatra, porque en el momento en que el sistema divide a la gente en los suyos y los extraños, ellos entienden que lo que es extraño... ¿Sabes lo que están pensando ahora los que nos escuchan por primera vez? Que estamos aquí sentados haciendo publicidad de Alatra, asustando a la gente y diciendo que buena es Alatra, etc. Bueno, es cierto.
Pero hay quienes escuchan. Así es como funciona la conciencia. Pero los que escuchan, saben quiénes somos. ¿Y qué hay de los que no lo saben? ¿Cómo llegar a los que no saben? ¿A cada uno en particular? Alguien dijo un poco aquí, alguien dijo un poco allá. Lo diré sencillamente. Imagina una fábrica donde hay mucho ruido y tú estás en un rincón y cuentas la verdad. ¿Te oirán desde el otro extremo? Simplemente la gente también está cansada ya de esta mentira. Cansada. Y justo la verdad suena, podría decirse incluso muy... De forma cotidiana. La verdad suena muy fuerte, porque resuena en el interior. Y la clave está precisamente en aprender a oír ese susurro interior y confiar en él en lugar de los gritos en la cabeza. Y aprender a detener esos gritos en la cabeza. Y dejar de ser un esclavo controlado por el sistema. Esta es la verdad. Y esto es lo que la gente necesita aprender para convertirse en seres humanos, no en animales. entonces vuelvo a las personas del movimiento Alatra, a los que se unieron porque... Bueno, sigue haciendo publicidad. Porque resulta que en esa situación que... Aunque debo decir que, para ser honesto, debo decir muchas gracias, amigos, por estar realmente con nosotros, por comprender y por lo que hacen. Esto es verdad. Alegra mucho que ellos, ¿sabe?, inspiren tanto con su ejemplo. Por supuesto. Y porque, en primer lugar, existe este conocimiento y la comprensión. En primer lugar, porque son honestos. Sí. Y libres. Hay el conocimiento, esto también es muy importante. Y en sus caras está escrito vivo, ¿verdad? Y la vida, por supuesto, es atraída por la vida. Y es por eso que se están desarrollando tan rápidamente estos procesos que originan vida. El sistema solo sabe que hay que impedir la unión de las personas. He aquí un ejemplo. A simple vista, un desierto muerto. No hay más que arena y profundas grietas en el suelo. Ha llovido un poco y por la mañana ya está todo verde. Es un simple ejemplo positivo. Lo mismo ocurre aquí. La vida es atraída por la vida. ¿Y con qué rapidez se pone esto en práctica? Y hay un punto positivo. Renacimiento, sí. Por supuesto que lo hay. Si no hubiera estos puntos positivos, si no hubiera ninguna oportunidad, digamos, ¿estaríamos ahora hablando de algo contigo? ¿Para qué lo necesitaría? Tengo cosas que hacer en otros sitios. Después de todo, yo no soy patólogo forense, soy masajista. Mi trabajo es ayudar a la gente a librarse del dolor, para que la vida sea, digamos, alegre y sin sufrimiento, ¿cierto? Al Javier, el que cura los corazones. Pero yo curo las espaldas, ¿sabes? Y son los cardiólogos los que curan corazones. Es un poco diferente. Es que... ¿sabe cómo? También me gustaría, no sé si se puede decir así, llamar a la gente a la consolidación, a la unión, a la ayuda mutua. Porque sabe, incluso recuerdo las palabras de la Biblia, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y después de todo, la conciencia de cada persona ni siquiera sabe cómo se desarrollarán los acontecimientos cuando la gente se una. Repetiré. En espíritu. Repetiré, la ayuda espiritual viene del mundo espiritual solo a aquellos que conocen y viven según las leyes del mundo espiritual, ¿verdad? La fuerza se da solo a los libres, mientras que si una persona está en esclavitud, en completa sumisión a Satanás, ¿le llegará ayuda del mundo espiritual? Una simple pregunta. ¿Quién fortalecería al enemigo? Es lo mismo. Bueno, este es un mal ejemplo. Imagina, amigo mío, que estás caminando solo, tranquilamente, sin molestar a nadie. Se hizo de noche y de repente aparecen unos bandidos y tú dices, chicos, esperen, tengo unos palos increíbles, tómenlos. Para ustedes, para que no se lastimen las manos al golpearme, ¿sí? Ya que soy duro. Aquí está la respuesta. Perdón por la ironía, pero es verdad. Para una mejor comprensión. Igor Mikhailovich, hoy también hablamos de qué tan importante es que las personas no se callen, sino que sean abiertas y expresen su posición. Y por supuesto, bueno,
es mucho más importante entender. Entender quién eres y por qué estás aquí. Si uno comprende quién es y por qué está aquí, y comprende que ese 80% o incluso más de pensamientos en su cabeza son negativos y no vienen de él, y que no los necesita, si rechaza esas ataduras ilusorias que Satanás le ha impuesto, porque de hecho es Satanás quien se las ha impuesto. Satanás no tiene brazos ni piernas, sus brazos y piernas son tus brazos y piernas. Después de todo, él solo susurra en la cabeza y una persona está haciendo. Él susurra en la cabeza y la persona está gritando. Él sugiere en la cabeza y la persona está matando. ¿No es así? Así es. Satanás no ha matado a nadie, son ustedes los que se matan, amigos míos. Y esto es verdad. Si una persona se ha dado cuenta de esto y simplemente deja de someterse a toda esta negatividad, y pone su atención como recurso principal en lo que es bueno y positivo, en el amor precisamente en la dirección espiritual, entonces todo cambiará. Y entonces, realmente, llega la libertad. Y después de la libertad, la vida. Y entonces, sabes, ya no importa si el fin del mundo llega o no. Para él, nunca llegará. Son los muertos los que tienen miedo a la muerte. Sí, por supuesto. Eso se siente. Si miramos lo que está ocurriendo ahora en la sociedad, lo que está ocurriendo ahora en el mundo, ¿sabes? Se tiene la impresión de que el sistema está en una agonía en general, que hay alguna confusión, alguna locura del sistema, es decir, ¿conoce su propio escenario? Digamos así, el sistema es más que inteligente. Y, por supuesto, comprende el principio de su fin. De cualquier manera, alimentarse en un vertedero con desechos humanos durante 1000 años, o un reinicio en cualquier caso. Entonces es capaz incluso de tomar medidas como la autodestrucción durante esos cataclismos, durante todos esos conflictos, ¿cierto? Pero con la esperanza de que renacerá después. Por supuesto que es capaz, con la esperanza de una venganza en el futuro. Además, en general, esto no es más que un programa, igual que el sistema en tu tablet. Esto también amplía la comprensión, porque las personas simplemente entienden ahora que el sistema está haciendo todo lo posible en el último momento, antes de la muerte, para drenar la atención al máximo, con el fin de... Esto es reserva de energía. Digamos que si una persona tiene el depósito de gasolina lleno a la mitad en su coche, ¿cuánto tiempo puede conducir? O con el depósito lleno, es un ejemplo sencillo. Por eso el sistema intenta llenar sus depósitos, para que estén llenos por si acaso. Es decir... En cualquier caso lo necesita. Es decir... No tiene muchas opciones, solo tiene 2. Bueno, para ser sincero, la humanidad también tiene solo 2 opciones. Es decir, resulta que por un lado, por supuesto, qué tan inteligentemente funciona el sistema. Es decir, está drenando este medio tanque ahora y el resto cuando una persona se convierte en una subpersonalidad al no haber realizado. Bueno, esto es en caso de existencia normal. Ahora estamos hablando de lo que se llama el último día. Los presagios de los últimos días. ¿Qué se hace realidad? La decadencia espiritual y moral de la humanidad. En las sagradas escrituras del cristianismo, la Biblia, se dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, crueles,
aborrecedores de lo bueno. En la religión antigua del hinduismo se dice que en la última era del ciclo Kali Yuga, la gente perderá gradualmente todas sus buenas cualidades. Serán los tiempos oscuros, cuando la pertenencia de una persona a un determinado orden espiritual será juzgada por su apariencia y los signos externos incitarán a las personas a pasar de un estilo de vida a otro, donde el propósito de la vida se reducirá al de llenar el estómago y la insolencia se considerará veracidad. Los presagios de los últimos días. Los fenómenos terribles, los terremotos en varios lugares, la aceleración del tiempo. El Evangelio de Lucas dice: y habrá grandes terremotos en varios lugares, y hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. En el Islam también se menciona el día del juicio, Qiyamah. En los hadices se dice: el profeta, que Alá le bendiga y acoja, dijo: la hora no sucederá hasta que los terremotos aumenten en número, el tiempo pase rápidamente, aparezca fitán, tribulaciones. Los Puranas son los textos sagrados de la literatura india antigua. Estas antiguas leyendas narran sobre los horrores del final de Kali Yuga, que en este periodo la gente sufrirá mucho por el frío, el viento, el calor, las lluvias y la nieve. Serán atormentados por las peleas, el hambre, la sed, las enfermedades y las interminables ansiedades. Pero incluso en el caso del final más positivo, digamos, realmente en muy poco tiempo terminan los tiempos de la encrucijada. Y si la humanidad elige el camino del desarrollo espiritual, el camino de la unión, si todos los que están vivos al menos un poco dejan de guardar silencio y se unen, incluso entonces no podremos evitar la mayoría de los desastres que ya están designados, digamos así, pero podremos sobrevivir, y solo podremos sobrevivir juntos. Como se dice en el libro Alatra, el conocimiento ya ha sido dado al ser humano, y su elección y acción dependen solo de él, y los cambios en toda la sociedad global dependen de las acciones de cada persona. Para toda la gente viva, esta es realmente la última oportunidad que queda para salvarse espiritualmente a sí misma y a la civilización. También sobre el último día, se dice mucho tanto en escatología como en diferentes religiones. En particular también nos encontramos que en la literatura escatológica del siglo I antes de nuestra era se hablaba de todo eso, de lo que usted está hablando, y se dijo que vendría el juez, y con su permiso lo leeré para que... Adelante. Se dice que fue elegido y ocultado por el Señor antes de la aparición del mundo y permanecerá ante Él hasta el fin de los tiempos. La razón por la que nos hemos interesado por este concepto de oculto es que en la transmisión anterior planteamos el tema de que el Imam Mahdi estaría presente en estado oculto. En realidad, aquí se refieren al Espíritu Santo, si hablamos en el lenguaje del cristianismo. Sí, y fue dicho que al final de los tiempos el Señor lo revelará a la gente y lo pondrá en el trono de su gloria, para que juzgue todo lo creado según el propósito para el que fue creado inicialmente.
Pero lo que también causó interés fue: cuando se levante para juzgar, el mundo se postrará ante él, glorificándole a él y al Señor de los espíritus. La voz de los elegidos y la voz de los ángeles del cielo se unirán al himno común en el jardín de la vida. Así es, en el jardín de la vida. Es solo que... Y la voz de los elegidos en el jardín de la vida. La pregunta es, incluso desde esta perspectiva, ¿acaso se dice aquí todos? Muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Totalmente cierto. Por un lado, todas las personas son elegidas, están en este mundo, están aquí, ya obtuvieron una oportunidad. Pero en este contexto se dice de los elegidos que han obtenido la vida. Están todavía aquí, en el jardín, entre la gente en la tierra, pero ya son elegidos porque ya están vivos. Lo sienten y lo entienden a Él, sienten y entienden quién es Él, y su voz ya se une a su voz, ¿verdad? Igual que los ángeles en los cielos. Al himno común. Al himno común. Del triunfo del amor. Efectivamente. Es que todo parece que existe en las religiones. En el Islam, en el cristianismo, en el zoroastrismo, se habla mucho de la elección de las personas y precisamente sobre la posición activa de las personas en la elección del bien. Sí, y sobre la misma ciclicidad se dice, y sobre otras cosas se dice, ¿no es así? Sí, simplemente parece que los científicos investigan de forma muy unilateral, solo en su propio campo, pero en absoluto... Y no hay un enfoque holístico. En campos relacionados, sí, no investigan en absoluto los campos relacionados de la ciencia. Por supuesto, ¿y por qué Satanás ha dividido a la gente en religiones también? Después de todo, es Satanás quien ha dividido. Incluso ha dividido las religiones. Hemos hablado mucho de esto, para que la gente no viera la imagen completa, porque si hay una visión imparcial de la imagen holística del mundo, de todas las religiones, entonces uno, lo quiera o no, llega a ¿qué? A la semilla única, llega a una comprensión global, a lo que llegan todos los santos. Dios es uno. Sí. Y se puede llegar a Él solo a través del amor y no a través del miedo, no a través del temor o cualquier otra cosa. Es precisamente el miedo lo que lleva a la gente a las cadenas y a la esclavitud, digamos, del propio sistema. Y de nuevo, un ser humano no es esclavo de Dios, no puede ser esclavo de Dios. Esto también son sustituciones. Un ser humano es esclavo de Satanás mientras sea su esclavo. Esto es así. Simplemente en este periodo de tiempo se comprende lo importante que es que la gente comparta este conocimiento para no ver a un extraño en otra persona, para ver qué es la conciencia la que es precisamente un extraño. Sin embargo, cuando las personas no ven esto... Y aquí respondes a lo fundamental de lo fundamental. Al fin y al cabo, la conciencia hace que las personas se separen y se sientan solas. Y entonces, ¿por qué? Hemos hablado mucho de esto. Las personas siguen sintiéndose solas cuando están entre sus parientes y amigos. Mientras estén hablando, riendo, discutiendo, incluso discutiendo, no se sienten solos. Pero una vez que una persona se calma un poco y simplemente cierra los ojos, se siente sola incluso entre sus parientes y amigos. Está sola cuando está controlada por Satanás. Pero cuando uno vive por el mundo espiritual, cuando el amor de Dios es lo más importante para él, cuando siente amor a cambio y la vida realmente está surgiendo en él, entonces entiende, esté donde esté, no está solo. Esto es imposible cuando Dios está con él. Cuando todo el mundo espiritual está en él y él está en ese mundo, bueno, ¿cómo puede estar solo? Y este es el punto. Lo espiritual une, mientras que lo diabólico divide. Es que, es tan importante que la gente comparta con otros, incluso simplemente la comunicación. Que entiendan ellos mismos y sean un ejemplo ellos mismos. Hay un ejemplo simple. Daré un ejemplo simple. Dos corazones amorosos se aman. No pueden vivir el uno sin el otro. Y de repente, ya son enemigos. ¿Y cuántos ejemplos así hay? Sienten odio y envidia. Es que estas situaciones son como, después de todo es fractal.
estas situaciones tanto dentro de una familia Sí, como también si hablamos de cataclismos, es exactamente como usted ha dicho, los refugiados se encontrarán con las personas a las que acudirán, que es absolutamente lo mismo cuando la gente no sabe. y si lo miramos desde la perspectiva del mundo espiritual, llegan, pero tú llegas a ti mismo. No se puede decir de otra manera. Después de todo, en el mundo espiritual esto es así. ¿Acaso no estás feliz de encontrarte contigo mismo? Bueno, han llegado. Aquí no puede haber disputa ni discusiones de ningún tipo. Digamos así, nadie llegará a nadie con armas y nadie recibirá a nadie con armas, porque son los queridos los que se reúnen, los más queridos y los más cercanos, que siempre sienten alegría y que siempre estarán juntos. ¿De qué disputa podemos hablar aquí? Siempre se puede llegar a un acuerdo, siempre se puede. Es posible resolverlo todo. Las tecnologías modernas permiten hacer fértiles incluso los desiertos. Es solo que esto no se utiliza. Bueno, no estamos planteando la cuestión de, por ejemplo, están luchando contra la hambruna, ¿cierto? Así es como funciona el sistema. La ONU y muchas otras organizaciones llevan mucho tiempo luchando contra la hambruna, pero cada vez hay más gente hambrienta, más gente necesitada. ¿Y es realmente imposible solucionar el tema del agua, de la comida? Desde la perspectiva, mientras Satanás gobierna el mundo, no. Porque para ellos es mucho más importante servir al diablo en sus cabezas. O, dicho simplemente, ganar más dinero sin tener en cuenta a nadie. ¿Pero qué harán con ese dinero? ¿No es así? Y desde el punto de vista espiritual, fácilmente todo es posible. Se pueden plantar árboles para reemplazar los talados y es posible crear condiciones en las que todo estará disponible. Lo principal es que una persona... Y habrá suficiente de todo. Lo principal para una persona es simplemente orientarse a regalar amor, porque bueno, en el mundo moderno todos quieren, usted lo ha dicho correctamente. Lo principal para una persona es volverse viva, entonces todo puede resolverse. Es difícil para los muertos entender esto, mientras que para aquellos en los que la vida aún destella, esos sí sienten esto y pueden entenderlo. También hemos planteado ese tema, el tema de los recursos, de la distribución de los recursos. Es que me gustaría tocar este tema también, porque en la época moderna, por supuesto, en los medios de comunicación se está promoviendo mucho la información sobre... Sí, dicen que en el futuro la inteligencia artificial tendrá que ocuparse de esto, pero ¿quién se ocupa de esto ahora? ¿No es el sistema? ¿Cuál es la diferencia? Si es alguien que está controlado por él o... Pues, una persona dijo que en un futuro próximo nos enfrentaremos a un totalitarismo global, supuestamente por el bien de la humanidad. Pero, ¿acaso no es así ahora mismo? Una pregunta sencilla. Es decir, el sistema desvía la atención hacia algún futuro, mientras que aquí y ahora simplemente implementa... Por supuesto. Sus planes. Absolutamente. Pero sabe, también es interesante. ¿De qué se está aprovechando el sistema? Del egoísmo y el orgullo de algunos individuos. La pregunta es, ¿dónde está el orgullo y el egoísmo del resto de la gente? ¿Y por qué ocurre esto? Porque todo está separado. Todo está dividido y separado. No hay unión. ¿Y por qué el sistema tiene miedo a la unión? Cuando la gente se une sobre la base de la espiritualidad, realmente, en su mejor comprensión, digamos, de su mejor impulso espiritual, ¿verdad? Es desastroso para el sistema. Es decir, ¿todos sus programas se rompen por completo? Los planes. Los planes. Por supuesto, porque le gusta planear. No ve lo que está pasando. Sí, y aquí, cuando hay unificación espiritual de la gente basada en el amor, la comprensión, bien, esto, para él, esto está fuera de sus planes. No ve lo que está pasando, simplemente cuando la gente en el amor... Y no sabe qué hacer al respecto. Y no sabe qué hacer al respecto. Por supuesto. No puede ver esto en absoluto, ni cómo esto se desarrolla. Es como un fallo en el programa, ¿sabes? Es como un virus que puede apagar completamente una tablet. Aquí pasa lo mismo. Bueno, esta es una información muy inspiradora porque ciertamente... Sí. Esta información rompe todos estos patrones de la conciencia que surgen en la cabeza de la gente. No pasa nada, el sistema tiene muchos argumentos, no te preocupes, arreglará los patrones rotos en las cabezas de la gente. Es que sabe, bueno, hemos tocado un poco este tema de la inteligencia artificial, pero... se comprende hasta qué punto el sistema quiere convertirse en un cierto sustituto del ser humano en aquellos asuntos en los que, según su estado natural, en el estado de un ángel,
Una persona debe cuidar mutuamente de otras, es decir, cuidar de otra persona, dar. Ella no se lo debe a nadie. Esta es una necesidad. Natural. Es una necesidad natural. Y el concepto debe aparentar ser una persona buena. Viene exactamente de parte del sistema en la conciencia de la gente. Una persona tiene que ponerse una máscara de alguien. Bueno, como la Madre Teresa, sí, y hacer bien a todos. ¿Y por qué? Porque nadie sabe quién era en realidad. Bueno, no vamos a tocar este tema. También hemos tocado la cuestión de ser bueno, porque hay un patrón en la conciencia de las personas como ser bueno hacia todo, incluidas las manifestaciones del sistema, incluso digamos en esos momentos cuando hay que también en uno mismo. Espera, si a ti, ya he hablado de esto en una de las transmisiones. Si un perro rabioso te muerde la pierna izquierda, ¿deberías ofrecerle tu pierna derecha? Al fin y al cabo, tienes que ser amable con el perro rabioso enfermo y moribundo que quiere morderte. Te muerde la pierna izquierda, pero ahora quiere morderte la derecha. ¿Deberías darle tu pierna derecha o qué se debería hacer? Bueno, sabe, la gente no tiene Aquí también hay una respuesta. distinción. Comprensión. Y comprensión, sí, de que uno debe ser inquebrantable, digamos, resistente hacia las manifestaciones del sistema dentro de uno mismo, ante todo. Y por eso el mundo es así. ¿Sabes? Pero aquí de nuevo llegamos a la comprensión de que todo ha sido dado. ¿Cuánto conocimiento ha sido dado Sí, todo ha sido dado. sobre ello y hasta qué punto eso? Todo se ha dado y se ha contado al máximo. Solo queda, como hemos dicho al principio de la transmisión, contar lo que puede ocurrir prospectivamente en tal o cual caso. Pero, de nuevo, la elección de las personas puede cambiarlo todo. ¿Entiendes? En ningún futurólogo te dirá lo que pasará mañana, si la gente realmente quiere esto, ¿sabes? Pues, si la gente cambió la situación, ya no será así. Esta oportunidad se le da a un ser humano. Lo principal es que la aproveche. Igor Mikhailovich, ¿hay, digamos, alguna forma de suavizar y cambiar de alguna manera? El futuro. Sí. Esa es la elección de la gente. Este es el mundo de la gente. Es un mundo que ustedes lo crean. Pero si es según el dictado de Satanás o según la aspiración interna, espiritual, la elección es suya. Ese es el punto. Libertad de elección. Esta es realmente la libertad de elección. Vivir o morir, ser o no ser. Son las personas las que deciden y eligen. Nadie lo hará por ellas. Ni siquiera el diablo puede dictar aquí qué hacer, cómo y cómo actuar. Es una elección de las personas. Usted también ha dicho que es imposible en principio evitar los cataclismos, pero que podrían no ser tan... sus consecuencias podrían no ser tan... Sí, digamos, no tan desastrosas para la humanidad. Sí, pero simplemente observando lo que ocurre en el mundo moderno, porque después de todo hay muchos intentos de cambiar la situación o detener los huracanes. La humanidad simplemente es incapaz. Bueno, aquí hay que tener en cuenta también otra cosa. Por ejemplo, las tecnologías modernas, digamos, teóricamente pueden hacer posible la disminución mínima del nivel de la velocidad del viento. El nivel destructivo de ese mismo huracán, ¿sí? Pero está la ley de conservación de la energía. Si la disminuyen en un punto, aumentará en otros puntos. Es inevitable. Y después, habiendo ganado velocidad y fuerza, volverá, solo que será más potente. Entonces, ¿qué han ganado? Al fin y al cabo, todo lo que ocurre aquí, en el mundo visible, tiene su origen en el mundo invisible. Es decir... Un ejemplo sencillo. Lees, ves, y todo lo que ves y lees se origina allí en las tarjetas. Y estos son solo unos y ceros. Mientras que aquí ves el texto que nos lees. Es un ejemplo simple. Es decir... Ahí es donde hay que cambiar. Pero de nuevo, puede cambiarse allí mientras haya energía en esta tablet. Mientras que hoy hemos hablado de que, bueno, digamos más simple. La humanidad puede recargar su tablet. De lo contrario, simplemente se le quitará la batería.
También, Igor Mikhailovich, bueno, lo que está sucediendo ahora en la Tierra, hay numerosos terremotos, es obvio, todo el cinturón de fuego simplemente está temblando ahora y la magnitud de los terremotos está aumentando, así como su frecuencia. La gente ya los observa en aquellas regiones donde esto no ha sido típico en absoluto. Y la gente describe y confirma exactamente lo que se dijo en el informe con respecto al hecho de que la Tierra se partirá. Eso es lo que estamos observando ahora, un gran número de grietas, un gran número de cráteres en todo el mundo. La emisión de neutrinos es también un tema particularmente especial ahora. Sabe, es reciente en los círculos científicos el hecho de que la Antártida sea atravesada por un flujo de neutrinos de una potencia extremadamente intensa. En realidad, la emisión de neutrinos comenzó hace mucho tiempo, y así se menciona en el informe sobre el clima. Solo que ahora, el flujo ha aumentado hasta tal punto que puede detectarse. Pero en realidad, no es ninguna novedad. Simplemente sabe, la intensidad de lo que está ocurriendo asombra por el hecho de que la gente no cree, se niega a creer que provenga de las entrañas de la Tierra, porque si esto es realmente así, da mucho miedo incluso imaginar qué procesos podrían reflejarse en la superficie muy pronto. Bueno, en realidad se reflejan. ¿Por qué desaparece el agua? ¿Por qué aparecen grietas en el suelo, como dices? Todo esto es un único proceso. Después de todo, en realidad, la intensificación de las lluvias, el aumento de la sequía, los cambios climáticos, digamos, las lluvias tropicales que comenzaron en nuestra región, todo esto es un único proceso. No se puede considerarlo por separado, ¿entiendes? Es como, digamos, un organismo. Un organismo es un organismo como un todo. Si tomamos un órgano, olvidándonos de todo el organismo, nunca lo curaremos. Sí, también. Aquí ocurre lo mismo. Sí, se entiende. Bueno, ¿de qué calentamiento global están hablando cuando vemos que incluso está nevando en esa misma África, en Argelia, en Marruecos, en Arabia Saudita, ¿cierto? O sea que hay alguna gente que no pasa calor. Sin embargo, la temperatura está aumentando. Sí, para algunos. La temperatura media global está aumentando. Esto provoca el deshielo de los glaciares y muchos otros fenómenos. Bueno, este es solo uno de los parámetros que se puede medir y que se puede ver. Pero están pasando muchas cosas que, digamos, la gente no nota hasta ahora, pero es global. Eso es cierto. Todo eso fue escrito en el informe, sí. En el informe sobre el clima fue escrito lo interconectados que están todos estos procesos. Y la actividad de los neutrinos y la actividad septónica. Bueno, de nuevo, septónica. Septónica para la gente es algo... No se entiende qué es esto. ¿Sabes? Esta también es una cuestión interesante. Los físicos hablan mucho hoy sobre las hipótesis como, bueno, digamos, la teoría de las cuerdas, que todo el mundo se originó de una sola partícula. Bueno, la multitud de otras hipótesis que son difíciles de percibir para una persona que está lejos de la física. ¿Por qué? Porque esto no es solo un cuento de hadas, parece más que un cuento de hadas. Y lo que está descrito en el informe Física Primordial Alatra, sobre los leptones, sobre la estructura del mundo, sobre lo que fue dicho Dios sabe cuándo, y encuentran las pruebas históricas, es decir, los artefactos que muestran claramente cuál es la estructura de una u otra partícula material, de qué cantidad de estos leptones, etc. Bueno, esto parece ciencia ficción. Y lo más curioso es que los físicos lejanos a Alatra, cuando se encuentran con este informe, bueno, eso es, dicen, ni siquiera es una hipótesis, es una fantasía, mientras que el bosón de Higgs es una realidad. Para ellos, no para todos. ¿Sabe? Muchos se ríen, por supuesto, de eso, pero para aquellos que se beneficiaron de ello al borde del cierre de ese CERN, sí, cuando ya lo querían cerrar, la financiación redujo y en ese momento surge el descubrimiento. Grandioso, el descubrimiento de la época, oportuno. Por el informe, en general, muchas gracias porque sabe, mientras que ellos se escriben entre sí sus informes en 4 volúmenes de manera muy científica, muy complicada. Argumentado y bonito. Sí, no profundizan en lo que... Veamos, la ciencia hace 100 años, que se escribió en un lenguaje sencillo para las personas, comprensible para todos, banalmente la misma física, lo que sea, la electromecánica, lo que sea que tomemos. Y ahora, lo complicado que se hizo. Después de todo, no es la ciencia que creció, es el lenguaje que se complicó. ¿Para qué?
para que, digamos, la persona no entienda nada, ¿sabes? Si no es de su círculo. Una vez más, el hecho de separar y darle la forma de algo científico. Por lo tanto, por supuesto, una gran gratitud. Porque te das cuenta de lo fácil que todo fue hecho para la gente, cómo fue hecho todo para que la persona lo comprenda y se dé cuenta de que es muy profundo, muy sustancial y lo más importante, no tanto sobre los procesos sino sobre las salidas, sobre qué decisiones tomar. Después de todo, el conocimiento que usted ha dado, el conocimiento que se da transmisión tras transmisión, el conocimiento que hay, las últimas 80 páginas del ATRA, son precisamente las recomendaciones que las personas piden, incluso en el informe que supuestamente... Y resulta, de eso se ha hablado, esto se ha dado, pero para la conciencia no es suficiente. ¿Y quién lo pide? La conciencia lo pide. Es decir, como si no estuviera definido para ella. ¿Acaso sobre esto no fue dicho en el ATRA? ¿No fue dicho sobre esto en el informe? ¿No estuvimos hablando sobre esto en las transmisiones? Después de todo, transmisión tras transmisión, estamos hablando muchísimo, prácticamente sobre lo mismo. ¿No es así? Uno quiere escuchar más. Tal vez ya es hora de dejar de escuchar y hay que empezar a actuar. Esa es la pregunta. Puedes sentarte y escuchar toda tu vida. Esto no les ayudará a ustedes si no van a actuar. Diré más simple. Imagina, uno se pone enfermo. Viene el doctor y el doctor dice: hay que tomar tal o cual medicina. La persona dice: de acuerdo. Pasa un día, la persona se siente peor. Llama al doctor de nuevo. Dice: doctor, pero me siento peor. El doctor dice: ¿has estado tomando los medicamentos? Este responde: ¿pero qué? ¿También tengo que tomar los medicamentos? Pensé que al hablar con usted me sentiría mejor. ¿No es así como resulta en este caso? Sí, sabe, ha dicho que transmisión tras transmisión, usted habla y repite. Pero también hay otro lado, porque las personas comparten a menudo que cuando escuchan algo en la transmisión una vez, que es una revelación para ellas, y piensan que nunca más lo olvidarán en la vida, que esto dejará para siempre una huella eterna. Y al día siguiente lo olvidan. Sí, pero también es interesante. Así es como funciona la conciencia. ¿Acaso no es de lo que estamos hablando? Pero lo que es interesante y lo que genera gratitud es que, volviendo ya a las transmisiones anteriores, de repente en un estado así, digamos, de eureka, se dan cuenta de que si sobre eso ya fue dicho, esto ya fue dado, pero en aquel momento parece que detrás de la información que se daba... ¿Y cuánto tiempo dura esta comprensión? Todo depende de la misma persona. De hecho, tienes razón, todo depende de la persona. Si una persona quiere, entonces para ella es suficiente una vez escuchar, llegar a entender y nunca más tropezar. Pero la mayoría, por desgracia, están bajo el poder total del sistema, que incluso la revelación momentánea se borra muy rápidamente por la conciencia. ¿Por qué? Hay demasiadas distracciones, hay que hacer algo por aquí y por allí, hay que ver algo por allí, y entonces comienzan los juegos de la conciencia, de forma banal, estereotipada, etc. Y entonces la persona se olvida de la revelación que tuvo. Luego siente cierta angustia, luego recuerda, piensa: bueno, parece que lo recuerdo, parece que lo sé, pero no tengo ya esta inspiración. Sí, tengo que observar, tengo que trabajar, tengo que liberarme, pero no me apetece de algún modo. ¿Por qué? Porque de nuevo está el poder de ese dictador en la cabeza. ¿No es así? Sí. Y esto se da justo para que la persona se libere de ese dictador. Esto es lo que decimos. Si la conciencia dice: no lo hagas, pues hazlo. Especialmente cuando es respecto a lo espiritual. Si dice: espera, ¿para qué vas a hacer tal o cual cosa? Vamos, túmbate y todo pasará. Pues levántate y ve. Ese es el punto. Si te dice: cállate, tú habla. Y entonces verás el resultado. Pero una vez más, no te confundas. Cuando la conciencia te dice: tu conciencia te ha dicho que calles, entonces cállate. El sistema también es astuto y puede manipular a una persona. Es necesario que provenga desde lo interno. Cuando hay una comprensión interna y sientes que tienes razón, entonces hay que hacerlo tal como tú sientes, no como a ti te apetece. Y la pregunta es: ¿a quién dentro de ti le apetece? ¿A ti o esto te dicta tu conciencia? ¿No es así? Lo que dice usted ya está aprobado a nivel práctico y justo... Y mucho. Sí, y las personas dicen que precisamente al aplicarlo en la práctica, todo lo que usted dice, observan cómo realmente cambia todo. Se respira más libremente. Se respira más libre y que todo se realiza. Y en la cabeza ya no hay pensamientos malos y empiezan a ser controlados. Y resulta que el diablo no es tan fuerte como parecía en principio, ¿verdad?
Simplemente hay que trabajar. Sí, también usted habló sobre el movimiento Alatra. Habló de lo que muchos dirían. ¿Y por qué ustedes todo el rato hablan sobre el movimiento Alatra? Recuerdo la experiencia que me gustaría mencionar cuando la gente comparte que incluso encontrándose con la información, incluso viendo un cartel que muestra el libro Alatra, o viendo la publicidad contextual en internet, sin siquiera abrir, sin descargar la información, como si en el interior, en este momento brota algo, y en el momento del contacto con esta información por dentro hay un claro sí. Te das cuenta de qué es realmente lo que necesitas vitalmente y lo que es importante para ti. Mucha gente nota este momento a nivel invisible de los sentimientos, este destello interno y un sí definitivo. Y por supuesto me parece que repitiendo incluso durante cada transmisión algunas cosas que tal vez, como dice, estamos hablando de ello, pero están descubriendo la cuestión desde un ángulo totalmente distinto, porque, por ejemplo, hemos hablado mucho sobre la Atlántida y en la transmisión está viniendo. Se habló del Tratado de Bereque, se habló de lo que comienza con la historia de la Atlántida, pero la comprensión plena y amplia llegó a las personas solo después de que recibieron la información más detallada posteriormente. Y es muy importante todo lo que dice usted y todo lo que comparte. He aquí, Igor Mikhailovich. También recordé que hace 30 años usted habló a la gente sobre los complejos piramidales, sobre las pirámides que se sitúan por todo el mundo. Curiosamente en la transmisión, rompiendo las leyes de la física, cuando se hizo una pregunta sobre las pirámides, usted dio la siguiente respuesta. Me gustaría leerla. Dijo que este aparato en realidad da una comprensión de para qué sirvieron las pirámides. ¿Podemos al menos contar más detalladamente sobre estos complejos? Bueno, para empezar, le responderé con una pregunta, ¿me permite? ¿Ustedes qué creen? ¿Que Imhotep construyó la pirámide para que sus descendientes organizaran allí el turismo y su país ganara dinero con ello? ¿O por alguna otra razón? ¿Y cuántas pirámides de este tipo se construyeron en todo el mundo? Sí, se siguen descubriendo. Después de todo, existen pirámides mucho más grandes y todas ellas están construidas en una cierta, digamos, según un orden específico, y todas ellas están orientadas hacia el monte Kailash. Clima. El futuro es ahora. Continuación en los programas siguientes. 93.0. En la frontera del tiempo. Un espacio dirigido y presentado por ella. En la 93.0 FM. .0 FM.